Buen día a todos y bienvenidos. Mi nombre es Aurora Panego Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamientos, liderados por la Autoridad Ambiental Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras prácticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Las ballenas barbadas. Cómo estudiar a los mamíferos con las adaptaciones más extremas para habitar en ambientes marinos, que impartirá la doctora Geraldine Busquets Paz. Ella nació en el Estado de México. Es bióloga marina egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Realizó su maestría y doctorado en el CICIMAR IPN y estudia el comportamiento y ecofisiología de cetáceos mediante el uso de biomarcadores en tejidos. Ha participado en proyectos de conservación de megafauna marina con investigadores de México. Su trabajo involucra herramientas bioquímicas para el estudio de redes tróficas y ecofisiología de la fauna marina. Es investigadora por convenio en el Laboratorio de Macroecología Marina del CICESE, Unidad La Paz, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y se encuentra desarrollando una estancia postdoctoral becada por el CONACYT en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos de América. Su investigación actual se centra en utilizar la composición isotópica de aminoácidos en tejidos de ballenas barbadas para inferir sus estrategias alimentarias, estrés nutricional y fisiología reproductiva. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escríbala al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Los dejo con la doctora Busquets Paz. Hola, buenas tardes. Primero voy a compartir la presentación. Y nada más ahora confírmame si se ve bien. Sí, claro, todo se ve bien. ¿Sí? Ahí está. Ok. Voy a usar el cursor en caso de que quieran señalar algo, porque a veces como que es más fácil para mí. Pues voy a empezar a hablarnos primero del grupo de los mamíferos marinos. Este es un grupo arbitrario. No es un grupo taxonómico como tal, sino comprende varios grupos taxonómicos de mamíferos que pasan una parte de su vida o toda su vida en ambientes marinos. Ahora, algunos ejemplos, por ejemplo, del orden carnívora son las nutrias, los osos polares, las morsas, focas y lobos marinos. Pero, ¿por qué son mamíferos? Pues primero porque todos amamantan a sus crías. Entonces, esa es una cosa que tenemos en común los mamíferos marinos. Todos amamantan a sus crías y tenemos glándulas mamarias. Otro de los grupos que tenemos dentro de la clasificación arbitraria mamíferos marinos es el orden Sirenia, que incluye el manatí y el dugong. Otro de los grupos, que va a ser uno de los, la parte central de esta presentación, es el orden Cetácea, que comprende a las ballenas barbadas y a las dentadas. Ahora, este orden es el orden Cetácea, comprende al grupo de los misticetos o misticeti y al grupo de los odontoceti o odontocetos. Los misticetos tienen barbas y los odontocetos tienen dientes. Ahora, las barbas de los misticetos están hechas de queratina, igual que nuestras uñas. Cuelgan de su maxila superior y crecen constantemente, pero también se desgastan constantemente. Entonces, más adelante vamos a hablar de cuál es la funcionalidad de las barbas, pero solo para que se den una idea, es una estructura que comprende el aparato de alimentación de las ballenas barbadas y la razón por la cual son ocupadas como ballenas barbadas. Ahora, en México somos privilegiados porque a nivel mundial tenemos alrededor de 14 especies de ballenas barbadas o misticetos y alrededor de 70 especies de odontocetos o cetáceos dentados. Ahora, en México podemos ver 8 de estas especies para los ballenas barbadas o misticetos y alrededor de 25 especies de odontocetos. Eso es el 39% del orden cetácea. Entonces, somos realmente en las costas de México privilegiados porque tenemos la probabilidad de visitar varias de las especies del orden cetáceo. Para que se den una idea de cómo son anatómicamente y para que yo pueda continuar con la presentación, primero tienen que saber que, por ejemplo, en el caso del orden odontoceti o los odontocetos o los cetáceos con dientes, tienen una aleta dorsal, una aleta caudal, una aleta pectoral, las fosas nasales, que es equivalente a nuestra nariz, un ojo y, por supuesto, una boca.
A nivel del esqueleto, si se dan cuenta, la ballena, la aleta dorsal no tiene ninguna estructura ósea, ni tampoco la caudal, es solamente tejido conectivo. En tanto, las aletas pectorales tienen modificaciones y la estructura ósea o los huesos que comprenden la aleta pectoral del orden cetácea son equivalentes a nuestros dedos o nuestras manos, pero con modificaciones para poder nadar. Solo para no excluir completamente al orden de al suborden de los odontocetos, pues voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Evidentemente uno de los más conocidos es el delfín nariz de botella, las orcas. El delfín común no es tan conocido, pero está presente también en los mares, en las costas de México. Y el calderón de aletas cortas, así como otro que es muy popular, que es el cachalote. Y si algunos ustedes están relacionados con la historia de Moby Dick, pues el cachalote es muy famoso porque es una de las estrellas de esta novela. Ahora, en el caso de las ballenas barbadas, también tienen una aleta dorsal, no todas tienen una aleta dorsal, la gran mayoría tiene aleta dorsal, tienen una aleta caudal, tienen sus fosas nasales, algunas tienen pliegues gulares, y voy a hablar sobre cuáles tienen y cuáles no muy pronto, y sus aletas pectorales. Además, como ya había comentado, de su maxila superior cuelgan las barbas. Las barbas son unas placas, y estas placas, hay alrededor de 300 placas apiladas, ordenadas una tras otra, en un lado del maxilar, y del otro lado también hay 300. Entonces, el grupo de ballenas que podemos ver, por ejemplo, en el Golfo de California, incluye la ballena azul, el rorcual común, el rorcual de Say, la ballena franca, la ballena jorobada, el rorcual tropical, la ballena gris y el rorcual de Mickey. Muchas personas que saben que estudio ballenas me preguntan, es que solo hay una especie de ballena. No, hay varias especies de ballenas. Y como pueden ver, las diferentes especies tienen características físicas que hacen que sea posible distinguirlas unas de otras. Ahora, otra característica de las ballenas barbadas es que son de gran tamaño. La más pequeña, como es el caso del rorcual de Minky, llega a medir 11 metros. Entonces, son animales muy grandes. En el caso de la ballena azul, este es considerado el animal en la Tierra que tiene el mayor tamaño, ya que llega a medir alrededor de 33 metros y puede pesar alrededor de 80 toneladas. Y para que se den una idea del tamaño de una ballena azul, su corazón es del tamaño de un automóvil. Y en una de sus fosas nasales puede caber un niño de 2 años. Entonces son animales bastante grandes. Y en el caso de la ballena gris, que es un poco más pequeña, llega a medir 16 metros, pues puede ser inclusive más grande que un autobús. Entonces son animales de grandes tamaños. Lo que es muy interesante de estos animales de gran tamaño es que se alimentan de cosas bastante pequeñas. Por ejemplo, agregaciones de krill, que son una especie de crustáceo muy parecida al camarón, pero mucho más pequeña. Llegan a medir entre 1 y 2 centímetros en la especie más grande. Y los anfípodos, que también son otro grupo que pueden estar en el sedimento marino, y pueden algunas también comer agregaciones de peces. Solamente que aunque se alimentan de cosas de pequeño tamaño, estos organismos forman grandes agregaciones en el mar, permitiendo así que las ballenas consuman grandes cantidades de estos pequeños animales. Ahora, las ballenas barbadas se han catalogado o se han categorizado por la forma en la que comen. Y la forma en la que comen también implica ciertas características físicas que distinguen a las diferentes familias. Entonces, por ejemplo, los rorcuales, o la familia Balanopteridae, que se denominan el grupo de las tragadoras. Y las tragadoras tienen pliegues gulares. Las tragadoras tienen pliegues gulares, y en un momento voy a explicar cómo funcionan estos pliegues gulares, por qué se llaman pliegues gulares. Ahora, si ven la foto detenidamente, vemos una ballena barbada con su boca abierta. Esta es su lengua, y acá están las 300 barbas de queratina de un lado y 300 del otro, y este es su paladar. Entonces, lo que sucede cuando comen es que abren la boca, tragan una gran cantidad de agua,
Entonces, con esta agua vienen las agregaciones de krill o de peces, posteriormente cierran la boca y con la lengua expulsan el agua y es aquí donde entran las barbas a funcionar como un aparato gigante de filtración. De manera que cuando la lengua saca todo el agua, lo único que queda dentro de la boca es la comida, el krill, los peces, y posteriormente entonces se los tragan. Así que las barbas son como un aparato gigante para la filtración de alimento. Ahora, vamos a ver cómo funcionan los pliegues gulares. Primero, una ballena tragadora va nadando aleatoriamente, encuentra una agregación de alimento, abre la boca, entonces aquí vienen los pliegues gulares, que están en la garganta. Y estos pliegues están hechos de un tejido expandible, como un acordeón, y se expanden para poder tener más área más área a la que entre una gran cantidad de agua conjuntamente con el alimento. Posteriormente cierran la boca y quedan tan expandidas a veces que es muy impresionante la cantidad de agua que puede haber dentro de la garganta de una ballena. Por ejemplo, en algunos cálculos se ha estimado que quizás en la garganta de una ballena azul cabe alrededor de la cantidad de agua que hay en una alberca olímpica. Solo para que se den una idea de la cantidad de agua que ingüyen o tragan para poder obtener su energía de su alimento. Ahora vamos a pasar a un poco, entonces en esta categoría, como nada más recomando, son los rorcuales y estos tienen pliegues gulares. Y hay varios grupos, la ballena azul, la ballena de aleta, el rorcual tropical, estos son todos balenopteridos y todos tienen pliegues gulares. Esta garganta expandible, si podríamos llamarlo así. En el caso de las ballenas grises, las ballenas grises están separadas en su propia categoría. El resto de ballenas que estaban relacionadas a la ballena gris están extintas, así que es el único representante en su familia, que la familia tiene un nombre un poco complicado, pero es Strychnidae, y es la familia que se categoriza como las dragadoras. Ahora estas ballenas solamente tienen 3 pliegues gulares y realmente casi no se expande su garganta, porque estas ballenas se alimentan del fondo marino, de manera que van dragando el fondo marino para filtrar principalmente anfípodos. Entonces solamente van dragando el lodo. Algo que es interesante es que dragan a tal profundidad que hay anécdotas de que en California, cuando baja la marea, en donde se están alimentando las ballenas grises, se pueden ver los cráteres en el fondo marino. Ahora, esta es una toma aérea de una ballena gris cuando está tragando el lodo y se ve claramente que se está alimentando porque empieza a dejar una huella de lodo. Y finalmente está la tercera familia, la familia de las peinadoras o la familia Balenidae. Y esta familia en particular no tiene ningún pliegue gular. No tienen ningún pliegue gular en la garganta. Solamente abren la boca y van peinando el agua. Por eso se llaman peinadoras. Ahora, una característica de esta familia que la distingue de las otras ballenas es la longitud de sus barbas. Esta es una ballena blanca, que es una de las peinadoras, y está aquí al lado del buzo, solo para que se den una idea de la dimensión del animal. Y no tienen aleta, como pueden ver, como había mencionado, algunas ballenas barbadas no tienen una aleta dorsal como tal. Este es uno de esos casos. Pero la distinción de esta ballena por sobre las otras familias es la longitud de sus barbas. Dado que para poder sobrevivir alimentándose solamente peinando la superficie del agua, necesita una gran área de barba para poder tener suficiente alimento, ya que esta no engulle grandes cantidades de agua con alimento, sino solo va peinando la superficie del agua con alimento y filtrando krill, o también filtra principalmente un grupo de crustáceos que se llaman copepodus. Ahora, si se dan cuenta, hay una foto de una chica aquí al lado de una barba de una ballena flaca. Estas barbas llegan a medir hasta 4 metros. Entonces, esta familia se distingue sobre las otras
ballenas barbadas por el tamaño de su barba y porque obviamente su forma anatómica es muchísimo más diferente que el de los rorcuales, donde casi siempre tienen una aleta dorsal, y la familia Stricidae, que en el caso de la familia Stricidae, pues solo tenemos a la ballena gris. Ahora, pero ¿de dónde vienen este grupo de ballenas barbadas? El título de esta presentación es cómo estudiar a los mamíferos marinos con las adaptaciones más extremas para vivir en ambientes marinos. Y esto es algo que recurrentemente los escucha cuando uno lee sobre ballenas barbadas, y es porque ya, aunque son mamíferos marinos, respiran aire, amamantan a sus crías, no necesitan, son incapaces ahora de pisar la tierra. Toda su vida la habitan en el ambiente marino. Pero ¿de dónde vienen el orden cetácea? ¿De dónde vienen estos mamíferos con estas adaptaciones? Pues el registro evolutivo indica que vienen de los mesoníquidos, que eran animales terrestres con pezuñas. Eran bastante interesantes porque parecen lobos, pero tienen pezuñas. De hecho, están más relacionados con los hipopótamos que con los lobos en sí. Ahora, la hipótesis evolutiva o el registro fósil indica que hubo un acercamiento de estos mesoníquidos hacia zonas marinas y a través de varios millones de años empezaron a perder sus extremidades traseras, o sea, lo equivalente a nuestras piernas, y sus manos, nuestras manos, empezaron a modificarse para tomar la forma de lo que hoy llamamos sus aletas pectorales. Hay otra cosa que también es muy importante. Para poder nadar eficientemente, tener las fosas nasales enfrente de la cabeza no es muy eficiente porque no permite obtener oxígeno de manera de fácil acceso. Entonces, otra cosa que sucedió es que la nariz migró hacia la parte superior de la cabeza y hay una telescopización del cráneo. Esta es como una representación de alguno de los grupos de los registros fósiles, como es primero el mesoníquido, el Ambulocetus, el Rhodocetus y el Basilosaurus, que son algunos de los ancestros de las ballenas barbadas. Entonces, la nariz en la cabeza, como había mencionado, esta es una de las adaptaciones más extremas. Ahora, en el caso de los Mysticetos, todavía podemos ver dos fosas nasales, como nosotros. En el caso de los Rhodocetus, se distinguen porque solo tienen una fosa nasal, solo se ve una apertura hacia afuera. En realidad, tienen dos fosas nasales, pero solamente se ve una apertura. Esto se debe a que una de las modificaciones para poder localizar su comida que ocurrió en el caso de los cetáceos con dientes es que una de las fosas se modificó y para producir sonido, y este sonido es amplificado a través de una estructura lipídica que se llama el melón, que tienen en la cabeza, este es el melón, y al producir sonido, produce ondas, porque la mejor forma de comunicación es el sonido y la producción de ondas. Y cuando estas ondas rebotan en un pez o en una presa, entonces regresan, entran por la mandíbula y parece que en el hipotálamo se genera una imagen tridimensional de lo que hay, que no pueden ver con los ojos, pero que tienen una imagen tridimensional por la recepción de estas ondas que producen. Ahora, en el caso de las ballenas barbadas, todavía no entendemos de forma precisa cómo localizan sus presas o cómo es que perciben estas agregaciones de organismos. Aunque una de las hipótesis es que en la laringe tienen un saco y este saco puede producir sonido y amplificarse con la grasa de su cuerpo hacia afuera. Es mucho más complejo que eso, pero realmente aún se puede decir que hay poca información sobre cómo las ballenas barbadas localizan su comida. Y no lo sabemos al 100%. Por otro lado, es importante mencionar que la razón por la cual necesitaron desarrollar estructuras diferentes para producir sonido es porque no tienen
no tienen, no pueden producir sonidos, ya no, perdieron sus cuerdas vocales en la evolución. Entonces no tienen cuerdas vocales como nosotros para producir sonido, entonces usan otras estructuras para poder producir sonido. Ahora, obviamente, como había mencionado, no tienen patas traseras, o por lo menos no son patas que podemos ver a simple vista. Sin embargo, todavía quedan reminiscencias de lo que eran las piernas, y todos los cetáceos tienen este hueso que está localizado en donde sería el área donde nosotros tenemos las piernas, aunque ya su funcionalidad no es como el de nosotros, y se ha planteado que tal vez en el caso de los machos podría tener una función relacionada con el uso de su aparato reproductivo. También perdieron el pelo, o casi todo el pelo. ¿Y por qué? Porque el pelo no es eficiente cuando estamos nadando. De hecho, los grandes competidores a nivel olímpico tienden a depilarse completamente cada uno de los pelos de su cuerpo para ser más eficientes. Entonces, algo que sucedió en el grupo de los cetáceos es que perdieron casi todo el pelo, a excepción de algunas vibrisas, que tiene, por ejemplo, la ballena vibrisa en la cabeza, o en el caso de la jorobada, también puede llegar a presentar estas vibrisas. La función de estas vibrisas la desconocemos, podría ser sensorial, pero también sabemos que durante el desarrollo embrionario pueden tener pelos y después al nacer los pierden. También, para poder regular la temperatura en el mar, donde tiendes a perder calor y nosotros necesitamos mantener una temperatura constante y en homeostasis, pues desarrollaron capas de grasa muy gruesas para poder estar en el mar todo el tiempo y también para poder ir a zonas muy frías. Como por ejemplo, en el caso del grupo de las peinadoras, la ballena franca, se ha estimado que se han medido capas de grasa que pueden llegar a tener un grosor de alrededor de 1 metro. De manera que, por ejemplo, la ballena franca puede medir 16 metros, pero pesar alrededor de 50 toneladas, comparado con una ballena azul que mide 33 metros y pesa 80 toneladas. Entonces, llegan a tener, por ejemplo, las ballenas francas que llegan a vivir en zonas muy frías, llegan a tener espesores de grasa bastante impresionantes. ¿Cómo estudiar a estos animales? Primero, son animales que todo el tiempo están en el mar. Cuando se están alimentando, generalmente no los vemos. Y además, localizarlos es difícil. ¿Por qué? Que primero, los océanos son muy grandes. Entonces, tenemos que estar muchas horas en embarcaciones tratando de localizarlas. Uno pensaría que con las dimensiones de estos animales sería muy fácil detectarlos. No obstante, cuando ya llevas mucho tiempo, 10 años estudiándolos, te das cuenta que la gran mayoría del tiempo esto es lo que ves. Entonces, todos aquellos que estudian cetáceos, o que han estudiado cetáceos, o que han ido a buscar cetáceos, saben que esta imagen, esta foto, es lo que van a ver casi todo el día. Esto se debe a su amplia distribución y obviamente a que, por ejemplo, algunas están del 75 al 85% sumergidas. Entonces, eso nos da solamente un 20 o 30% para poder interactuar con ellas. Eso cuando las personas me preguntan, quiero ser un investigador de ballenas, pues decidí tomar esta foto un día que ya estábamos cansados, que las ballenas no estaban cooperando, salían muy lejos, y realmente son jornadas de trabajo y de búsqueda muy largas en el sol, que pueden ser exhaustivas, ¿no? Para algunas personas, solamente ir a intentar una vez es suficiente para decir, no quiero ser un investigador. ¿Qué metodologías podemos utilizar entonces para estudiar a estos animales? Primero, podemos colectar datos in situ, o sea, observaciones en el momento que ocurren, esto a través de salir en embarcaciones que pueden ser de varios tamaños, pueden ser desde barcos grandes o pueden ser pequeñas embarcaciones. Podemos utilizar el uso de marcas satelitales que se les ponen en el cuerpo
para poder entonces tener un registro en tiempo real de dónde están los animales y a dónde están yendo. Y también podemos utilizar el análisis de tejidos. Estas son algunas de las metodologías. Conforme continúe la presentación, también voy a mencionar un poco de las metodologías que en los últimos 5 años se han implementado, como es el uso de drones, y asimismo metodologías que se han utilizado desde hace muchos años, como es la detección y grabación de sus sonidos. Ahora, para salir, hay que hacer transectos, hay que buscar a los animales con binoculares y a simple ojo. Generalmente lo que estamos buscando son soplos. En el caso de los soplos, cabe aclarar que sus soplos son nada más que sus exhalaciones. Muchas personas a veces me dicen, no, es que la ballena está jugando con el agua. Pero entonces yo le explico, no está jugando con el agua, o sea, está exhalando, y cuando exhala, también hay una cantidad de agua que sale, porque saca mucho CO2 a la hora de exhalar, ¿no? También tomamos fotografías, porque algunas especies, como por ejemplo la ballena azul, tienen patrones de coloración que son como una huella digital. De manera que entonces, con su simple coloración, podemos categorizarlas y podemos identificarlas individualmente. Por ejemplo, hay una que es muy blanca, como se ve la de arriba. Cookie es una ballena azul que tiene una coloración como chocochip y tiene una aleta dorsal muy particular. Y Gandalf tiene una coloración que parece más oscura y después tiene motas blancas. Pero además, el patrón de esas motas no cambia a través de los años. De manera que, por ejemplo, esta ballena que fue fotografiada en 2001, recapturada en 2002, puede ver perfectamente que el patrón de manchas es idéntico. Eso significa que, por ejemplo, en la ballena azul podemos tener un registro histórico, un catálogo fotográfico de cada una de estas ballenas y saber cuándo entran a lugares donde las estamos estudiando, saber si tuvieron crías, saber este tipo de información. Entonces, los catálogos fotográficos son muy útiles para saber qué ecosistemas marinos están utilizando las ballenas barbadas. Ahora, voy a entrar un poco a hablar sobre la musa de mis proyectos, porque la verdad es que yo llevo más años estudiando ballena azul que otra especie. Hasta ahora empecé a aprender un poco más de las otras especies, pero realmente la ballena azul ha sido la musa de todas mis investigaciones. Y realmente ha sido la que me ha inspirado a hacer grandes proyectos y ahora, afortunadamente, a trabajar no solamente con ballena azul, sino con muchas otras especies, inclusive en el Atlántico. Entonces, la ballena azul, sabemos que hay una población en el Pacífico noreste que en verano y otoño puede utilizar zonas hasta Alaska o toda la costa de Estados Unidos, la costa oeste de la península de Baja California, y posteriormente en invierno y primavera tiene dos posibles áreas. Algunas ballenas pueden ir al domo de Costa Rica y otras pueden entrar al Golfo de California, que también está en México. Y este es un mar semicerrado muy productivo, en donde es muy popular ir a hacer avistamiento recreativo de ballenas azules, así como de otras especies. En el caso de la costa oeste de la Baja, es muy popular hacer el avistamiento de ballena gris, solo para mencionar, para aquellos que están interesados en hacer este tipo de actividad. Ahora, se estima que en el Pacífico noreste hay alrededor de 2.000 a 2.500 ballenas azules y potencialmente alrededor de 300 entran al Golfo de California cada invierno y primavera. Esto nos da acceso a desarrollar investigaciones con esta especie. Una forma de estudiar a la ballena azul que tiene una distribución tan amplia ha sido lo que había comentado, poner marcas satelitales. Las marcas satelitales se colocan en el cuerpo de las ballenas mediante una AdPoint y pueden estar en el cuerpo de la ballena entre 15 días, a veces 8 días, y el mayor registro puede ser hasta de un año. Las marcas que más han quedado en el cuerpo de una ballena azul o de algunas otras especies ha estado un año. Pero entonces, si ustedes ven las líneas de colores en este mapa, cada línea de color representa la marca, representa el promedio de las marcas de los animales.
Y podemos ver cómo hay una gran dinámica de movimiento en esta población. Esto nos da información de qué hábitats usan y eso también nos permite definir hábitats críticos para ballenas barbadas. Entonces los tags son herramientas que son útiles porque nos dan información todo el tiempo, por varios días o inclusive un año, sobre dónde están los animales y qué ecosistemas son importantes para su supervivencia. Ahora, pero, por ejemplo, en el Golfo de California, una pregunta natural de qué hace una ballena barbada es ¿qué hace una ballena barbada en el ecosistema que está utilizando? En el caso de la ballena azul, siempre nos hemos preguntado ¿qué es lo que hacen en el Golfo de California? Sabemos que se alimentan por observaciones in situ. Sabemos que es una zona de crianza porque hemos visto a sus crías y potencialmente es una zona de reproducción porque hemos visto comportamiento de cortejo. Y esto voy a explorar un poco más adelante. Una forma de saber, de entender cuál es el comportamiento de las ballenas barbadas, y como vuelvo a resaltar, pongo el ejemplo de la ballena azul porque es realmente la especie en la que yo me he enfocado, pero este tipo de estudio se ha aplicado con muchas otras especies. Pues el método es observar de manera pasiva lo que hace la ballena todo el día. Y vi por ahí conectados algunos de los estudiantes, como Hasif y Arcos, que ya no me dejaron mentir, son horas y horas y horas de estar en la embarcación con el motor apagado, simplemente observando lo que están haciendo los animales. Y con una computadora anotando y clasificando qué tipos de comportamientos podemos observar de estas ballenas barbadas. Asimismo, contamos con nuestro catálogo fotográfico, de manera que a veces, desde las 6 de la mañana que empieza el día, que empezamos a buscar a los animales, sabemos que estamos con, no sé, Esmeralda. Y sabemos que vamos a trabajar con Esmeralda, esas 8 horas del día vamos a ver qué está haciendo Esmeralda todo el día. Nosotros, para poder no impactar el comportamiento del animal, mantenemos una distancia de entre 100 y 600 metros y apagamos el motor todo el tiempo, ya que está bastante comprobado que el sonido de los motores de embarcaciones es uno de los factores que puede afectar determinantemente, definitivamente, el comportamiento de las ballenas. Entonces apagamos el motor y simplemente con binoculares y manteniendo nuestra distancia, observamos qué están haciendo. Así podemos saber, por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que comen krill. ¿Por qué? Porque las podemos observar alimentándose en superficie. Y posteriormente, cuando vamos a la huella de la ballena, colectamos lo que sea que hay en esa huella. Y generalmente encontramos krill. Krill que la ballena arrastró o krill que se salió cuando la ballena estaba filtrando, y entonces ahora podemos, por ejemplo, saber qué especie de krill están comiendo. Y esto porque estábamos ahí en el momento exacto, pues, esperando que la ballena buceara. Una vez que está sumergida, vamos a la huella de la ballena y ahí recolectamos su presa. Otra cosa que hemos observado, por ejemplo, en el caso de la ballena azul, es que cuando menos se mueven, o sea, cuando sabemos que no se están moviendo porque no tenemos que prender el motor para seguirlas. Entonces, cuando menos se mueven, empiezan a hacer medios círculos. Y sabemos que estos medios círculos pueden ser un indicador de alimentación, ya que si la ballena no se está alejando demasiado de la embarcación todo el tiempo, es porque probablemente se está quedando en áreas lo suficientemente restringidas como para que nosotros no tengamos que movernos, y entonces sabemos que definitivamente está alimentándose. Eso combinado con que cada vez que ella bucea, intentamos ir a la huella para recolectar este krill. En el caso de la ballena azul, la especie que sabemos de krill que sabemos que come principalmente es una especie que se llama Nyctiphalex simplex. Ahora, ¿cuánto come una ballena? Realmente la estimación de cuántas toneladas come una ballena fue publicada hace ya tiempo. Es potencialmente probable que en los siguientes años se haga una publicación nueva con nuevas estimaciones, pero solo para que se den una idea, la forma de estimar cuánto come, pues sí, fue simplemente midiendo cuál era el contenido calórico aproximado del krill y después estimar
¿cuánto de ese contenido sería necesario para mantener el cuerpo de una ballena azul? Aquí podemos ver una ballena azul con el vientre estirado, en este caso sus pliegues gulares estirados, y podemos ver las barbas, que en el caso de la ballena azul son negras. Ha estimado que una ballena azul necesita alrededor de 5 toneladas de krill al día. Eso es mucha comida. Y eso también tiene otras implicaciones, porque si necesitas tanta comida para sobrevivir, entonces si hay cualquier modificación en el medio y hay menos comida de lo que necesitas, evidentemente vas a entrar en un periodo de estrés nutricional. Esto lo sabemos también porque cuando vemos hembras con cría, generalmente podemos ver las vértebras de su columna. Y esta observación es indicativa de que amamantar a una ballena azul tiene un elevado costo energético. Cabe mencionar que hay algunas especies, por ejemplo, la ballena de aleta, en las cuales cuando las vemos con cría, no es tan frecuentemente común verlas con las bien marcadas su columna vertebral. Entonces, evidentemente, en el grupo de ballenas azules, cuando nosotros vemos madres con cría, hay una dominancia en ver madres con cría que se ven delgadas. Ahora, como había mencionado, evidentemente la crianza de ballenas azules tiene un alto demanda energética. Potencialmente en otras especies de ballenas barbadas la demanda no es tan alta, porque no es tan frecuente ver ballenas delgadas. Sabemos que las crías llegan a medir 6 o 7 metros cuando son recién nacidas. Eso es lo que mide una cría recién nacida. Y crecen alrededor de 10 metros durante la lactancia. Y son destetadas a los 6 o 7 meses. Y este es 6 o 7 meses de lactancia, potencialmente es un patrón general para las ballenas barbadas, pero puede variar según la especie. En el caso de los comportamientos de reproducción, hay especies de ballenas barbadas que tienen comportamientos muy evidentes. Y no tengo ninguna diapositiva exacta, pero por ejemplo, en el caso de la ballena azul, a veces vemos machos que están saltando. Esto es algo muy raro y lo hemos visto asociado a que cuando empiezan a saltar, generalmente después se dirigen a alguna otra ballena azul que normalmente es una hembra. Entonces, esto es lo que nosotros hemos pensado, potencialmente este tipo de comportamientos de salto que son supremamente raros en ballena azul tienen que estar asociados a cortejo. En el caso de la ballena jorobada, se sabe que hay grupos de competencia y el cortejo en ballena jorobada es muchísimo más agresivo, muy impactante, y es algo que a los turistas les llama mucho la atención, porque ver a los grupos de cortejo de ballena jorobada es muy impactante porque las ballenas empiezan a pelearse, a nadar cerca, no les importa que haya una embarcación, empiezan a hacer una cosa que llamamos trompetear, que empiezan a hacer como sonidos cuando están exhalando, como haciendo así, ¿no? Bueno, más o menos trompeteando. Y empiezan a producir muchas burbujas. O sea, en el caso de la ballena jorobada, el comportamiento reproductivo cuando se observa in situ es inconfundible. Entonces, esa es una forma también de saber qué están haciendo en el área donde tú estás observando estos animales. Esto es como nada más una proporción de lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso de ballena azul. Cabe mencionar que el 37% del tiempo no podemos determinar con certeza el comportamiento. Y esto es porque tenemos muchas limitaciones visuales de lo que está pasando. Algo que esperamos que ahora con la implementación de drones se solucione un poco. Que los drones nos han abierto otra dimensión visual de la cual antes nosotros no teníamos ni idea que podíamos tener acceso a. Entonces, potencialmente, los drones nos van a dar información mucho más precisa de qué está pasando, qué están haciendo los animales. Ahora, ya había comentado esto, de que las ballenas azules tienen sus crías en el Golfo de California. Sabemos que más o menos
potencialmente a los 6 años pueden tener su primera cría, o al menos en el catálogo se sabe de una ballena que fue fotografiada cuando era una cría y después, 6 años después, se fotografió con su cría. Entonces sabemos por lo menos que en el caso de la ballena azul, potencialmente a los 6 años ya son sexualmente maduras. Tenemos que tener más observaciones para ser contundentes, y dado que esta es solo una observación, pues podría ser algo también oportunístico. Sabemos que las hembras generalmente tienen crías entre 2 o 3 años, y esto potencialmente también en ballenas grises creo que también es entre 2 y 3 años, aunque por ejemplo en ballena jorobada y creo que también en gris se han reportado ballenas que puedan tener consecutivamente una cría. El hecho de que las ballenas, potencialmente las ballenas de aleta también tienen periodos de 2 a 3 años, y yo creo que esto está muy asociado también a el costo energético de tener una cría, siendo un animal tan grande y siendo un mamífero que necesita, además de tener una cría, amamantar, mantener una temperatura corporal constante. Lo que no sabemos, por ejemplo, es dónde nacen las crías. Nunca hemos visto una ballena azul recién nacida en el Golfo de California. ¿Cómo sabemos si un cetáceo en general es recién nacido o tiene pocas semanas de nacimiento? Me hace muy bueno incluir una foto aquí, pero se las debo. Pero las crías de cetáceos que tienen apenas una semana de nacidas tienen una característica en el cuerpo que se llaman los pliegues fetales. Y es porque cuando los cetáceos están en el útero, están completamente hechos bolita, y entonces cuando nacen tienen los pliegues en su espalda y son bastante evidentes, se llaman pliegues fetales. Pero no, en el caso de la ballena azul nunca hemos visto una ballena azul con pliegues fetales, en donde es común ver cuando incluso casi el momento que nace en la placenta, todo, cómo es todo el proceso, pues en el caso de la ballena gris, en las lagunas. Ahora, hay otras interacciones que las ballenas pueden tener, y esto no es solo el caso especial de la ballena azul. Yo creo que todas las ballenas pueden tener interacciones con orcas. Las orcas son los lobos en el mar. Es esa manada de cazadores activos que están nada más buscando la oportunidad para tener acceso a alimento. Y entonces es común, al menos 20% de las ballenas fotografiadas en el catálogo tienen marcas de orcas. E inclusive algunas ballenas llegan a perder la aleta dorsal. Pero todo esto, todos estos estudios se llevan a cabo, todas estas fotos se tienen que llevar a cabo a bordo de embarcaciones en la búsqueda. ¿Y qué tan grande es una ballena azul o qué tan grande es una ballena en general? Pues realmente es muy difícil saber el tamaño de una ballena animal. Entonces, algunas de las estrategias que se han utilizado, evidentemente ahora la implementación de drones va a abrir nuestras puertas a poder estimar la longitud exacta de cada una de las ballenas que tenemos catalogadas, o al menos una aproximación muy adecuada. No obstante, otras aproximaciones que se han utilizado en el laboratorio es hacer una grida, tomar fotos de la ballena desde que respira hasta su aleta dorsal, y después esa grida es calibrada con fotos de camiones en las cuales sabemos a qué distancia y con qué zoom de la cámara se tomaron, y entonces se hace una grida y se estima el tamaño de la ballena. ¿Qué es importante saber el tamaño de una ballena y para qué nos sirve? Pues simplemente tener la estructura de tallas de ballenas barbadas nos permite también saber parámetros poblacionales. Es por eso que tratamos de medir a las ballenas. Yo estoy segura que ahora con los drones va a ser mucho más fácil. Ahora vamos a entrar a la parte que es mi especialidad, y es el uso de los tejidos. Yo tengo como una obsesión en colectar tejidos de cualquier animal. De cualquier cosa muerta, es como que, o viva, yo necesito tejidos. Es algo que a mí me gusta muchísimo, me apasiona, me fascina procesar tejidos. No he procesado los míos todavía porque no tengo permiso, pero el día que pueda lo voy a hacer. Entonces, vamos a hacer, ¿por qué es tan importante? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué
información podemos obtener de los tejidos? Pues primero, para poder tener tejidos de una ballena que está viva y nadando, necesitamos desarrollar estrategias, las cuales afortunadamente ya están estandarizadas desde hace mucho. Y lo que hacemos es que con una ballesta disparamos flechas que tienen una punta hueca modificada y con esta punta podemos obtener un pedazo de piel y un pedazo de grasa. No la totalidad de su grasa, pero al menos una porción de la grasa. También hay otra cosa que las ballenas nos dejan, que a mi directora de tesis le gusta llamarle los regalitos, y en este caso son las heces. Después de seguir a una ballena 8 horas, es frecuente que de repente necesiten ir al baño, y entonces como sus heces flotan, podemos nosotros acercarnos y colectar los regalitos. Asimismo, cuando vamos a la huella, también hay piel que va descamando, porque naturalmente la piel de todo mamífero se está descamando y desgastando, y hay nueva piel que se está regenerando. Esto es en nosotros y en todos los mamíferos. Entonces, la piel descamada la podemos colectar directamente de las huellas de las ballenas, así como el krill. Asimismo, hay eventos tristes en los que podemos accesar a tejidos más interesantes. Así que sí, son eventos bastante tristes y todo, pero nos permite acceder a otros tejidos que no podemos acceder a los animales vivos, como por ejemplo, obtener las barbas, el músculo, la grasa y otros tejidos de ballenas que murieron. Entonces, estos tejidos también de animales muertos nos abren la posibilidad de investigar a los animales. Ahora, voy a pasar a la parte de las biopsias. ¿Qué podemos aprender de las biopsias de ballenas barbadas? Primero, de la piel, podemos obtener información genética, podemos determinar el sexo y podemos obtener información de alimentación. En el caso de la grasa, podemos tratar de medir la concentración de contaminantes, hormonas y también obtener información de alimentación a través del análisis de los lípidos. Y la piel descamada también sirve para determinar el sexo. Las heces pues, han sido bastante eficientes para obtener información de hormonas y de alimentación, ya que en las heces van a haber estructuras reminiscentes de las presas que consumieron, que si tienes el material adecuado, puedes tratar de identificar y separar y identificar esta especie. Entonces, ¿por qué determinar el sexo, no? O sea, pues es que la verdad, las ballenas barbadas no tienen lo que se llama dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual solo significa que el macho se ve diferente que la hembra. En el caso de las ballenas, las hembras y los machos normalmente son casi idénticos. Y se ha planteado que potencialmente en el caso de las ballenas barbadas, las hembras son un poco más grandes, pero eso en el campo es imposible de distinguir. Entonces, realmente si uno quisiera saber qué es una ballena, pues tiene que ver su panza. ¿Por qué? Porque las hembras en su panza, además de tener la abertura genital, que es esta, tienen dos rayas que son donde están las glándulas mamarias. Son mamíferos, entonces mamíferos amamantan a sus crías. Entonces, las hembras tienen estas ranuras donde están las glándulas mamarias amamantan a sus crías. En el caso de los machos, y voy a poner a los motocetos porque la verdad es que conseguir la foto de la panza de un macho de ballena barbada resultó ser mucho más complicado de lo que pensaba. Pero en el caso de los machos, solamente se ve la ranura, que es la ranura genital. Y obviamente en los machos, pues hay otras estructuras que en las hembras no, ¿no? Como son mujeres. Y por ejemplo, esta foto es bastante, me encantó encontrarla en internet, es una ballena jorobada saltando que evidentemente es un macho. Entonces, como no sabemos visualmente si es un macho o una hembra, y la probabilidad de ver una ballena jorobada saltando con su genital de fuera es muy baja o casi imposible, entonces lo que hacemos es tomar biopsias y así podemos saber no solo, por ejemplo, qué ballena es, porque la podemos identificar, sino además podemos saber
¿Qué sexo es? ¿Es hembra? ¿Es macho? En el caso de las heces, como os había comentado, hay estructuras como, por ejemplo, estas son las mandíbulas del krill que come la ballena azul, Nyctiphana ectiples, y esta es una foto de un estereoscopio, y esa mandíbula provino de las heces de una ballena azul. Pero adicionalmente, aplicando la escatología molecular, que no es más que la amplificación genética de qué hay en las heces, también hemos encontrado que pueden haber pequeños contenidos en sus heces de peces linterna. Y esto es muy interesante porque antes se pensaba que probablemente las ballenas azules solamente comen en un 99% krill. Pero parece que hay un porcentaje que aún no sabemos qué tan importante es, porque no hemos podido medir eso, solo podemos medir con escatología molecular si está presente o no. Pero claramente, por ejemplo, en ballena azul hay una presencia de estos peces, y por ejemplo, en la ballena de aleta, que es la ballena, se llama Balaenoptera chrysalis, podemos ver que hay una proporción un poco mayor de peces, y esto es normal ya que la ballena de aleta tiende a alimentarse en mayor proporción de peces que la ballena azul, comparado con la ballena azul. Ahora, aquí viene la parte a la que yo me he dedicado. Potencialmente yo he dedicado 12 o 13 años de mi vida a colectar barbas de ballenas. En este momento, en el laboratorio de Nuevo México, tenemos alrededor de 100 barbas de diferentes especies y de diferentes ballenas. Y lo que tienen las barbas, así como nuestras uñas, porque yo quiero que piensen en las barbas como su uña. Si ustedes ven el patrón de una barba, el patrón de las rayas que pueden ver es el mismo patrón que tienen sus uñas. Entonces, esto significa que yo tengo aquí una estructura que es de queratina, que crece constantemente, que es metabólicamente inerte, y con qué me refiero. Cada vez que la barba se forma en esta parte de la encía, ese registro de lo que sea que comió o donde estuvo se fija y no cambia por el tiempo. De manera que cuando va creciendo la barba, yo tengo un registro histórico de su vida. Entonces, aquí para hacerles algo más sencillo, porque esta es una plática de difusión, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Resulta que entonces ahora, de la barba de la ballena azul, varada en abril de 2007 en Bahía Magdalena, yo sé que esa ballena se movió entre el Golfo de California, el Golfo de Costa Rica, sistema de la Corriente de California, a través de todos esos años, con esa señal que yo extraje a lo largo de su barba. Entonces, para mí es súper interesante porque es como que eres un CSI de ballenas, ¿no? Eres como el detective de forense de las ballenas. Y entonces puedes saber, no un año de información como un tag, pero puedes saber hasta 4 o 5 años de información dependiendo de la longitud de la barba. Entonces, es la historia de vida de lo que sea que hizo ese animal en ese tejido. Y en el caso, por supuesto, de las ballenas francas y las ballenas de Groenlandia, que tienen 4 metros, pues pueden tener hasta 10 años de registro de sus vidas, o 15 años, dependiendo de la longitud de la barba. Entonces, por eso, aunque los eventos de varamiento son un poco estresantes, son dramáticos y es terrible que se muera una ballena, a veces este tipo de información es súper importante para poder entender la dinámica de las poblaciones de ballenas gordas. En el caso de los catálogos fotográficos, y solo quiero retomar algo muy importante aquí, yo estoy un poco ballena azul sesgada, pero en el caso de algunas otras especies, por ejemplo en la jorobada, a veces también en la ballena gris, el cachalote, que es un boceto, la forma en la que identifican a cada individuo es tomando fotos de la parte ventral de la aleta. Y el patrón de marcas que hay alrededor de la aleta son las que se utilizan como equivalente a la ballena azul como una huella dactilar. Y esto ha sido exitoso en el caso de cachalote, en el caso de ballena jorobada, de manera que, por ejemplo, en el caso de ballena jorobada existen catálogos fotográficos de yo no sé cuántos miles de animales y de miles de aletas caudales que han sido supremamente funcionales para identificar
las estrategias de movimiento de, por ejemplo, ballenas colgadas. Ahora, cuando nosotros hacemos lo que había comentado, esos censos a bordo de embarcaciones, en donde estamos buscando y registrando dónde están las ballenas, en conjunto con la colecta de biopsias, pues, por ejemplo, en esta foto tenemos como en rojo las hembras con cría y en azul todas las otras categorías de ballena azul. Y claramente podemos ver que al asociar nuestros avistamientos con nuestra información genética de biopsias, podemos saber que las hembras con cría tienen una tendencia a utilizar zonas costeras. Y esto potencialmente es por ofrecerle protección a la cría, sobre todo de depredadores, o tal vez estas zonas costeras, por ejemplo, alrededor de las islas, tienen mayor productividad y hay mayor acceso a alimento, ya que las ballenas azules comen todo el año. Ahora, ¿qué puede afectar a las ballenas barbadas en general, no solo las ballenas azules? Vemos que las orcas, la depredación las afecta, pero bueno, eso es una presión natural, así que realmente no puede considerarse como un efecto que podría reducir las poblaciones de las ballenas. Realmente, como uno de los impactos más grandes es la degradación de su hábitat. Ese es un problema de mayor importancia. Por ejemplo, la contaminación, que si no lo saben, los océanos son los grandes basureros del humano. Todo producto químico, todo producto plástico o la gran mayoría de la basura que produce el humano termina en los océanos. También las redes de pesca. Las redes de pesca pueden llegar a ser un problema, especialmente por el enmayamiento de ballenas, que en el caso de la localización de algunas especies, en algunas zonas, como es el caso de la ballena jorobada, en la costa de Estados Unidos, es un problema común que haya ballenas enmayadas durante la época en la que visitan estas áreas. Y también el incremento del tránsito de embarcaciones, ya que con ello viene también un incremento en la producción de ruido en el ambiente de las ballenas barbadas que tiende a modificar su comportamiento, ya que una de las formas de comunicación más importante para las ballenas barbadas es el sonido. También para los odontocetos, ya que cuando ustedes se ponen a analizar, para un mamífero terrestre, la parte de utilizar la vista para guiarse es muy importante. Pero en el caso de un mamífero que vive en el océano, realmente la visión no es tan importante. Es mucho más importante el sonido. Entonces, el incremento de tránsito de embarcaciones puede llegar a impactar la comunicación de diversas poblaciones. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando estas poblaciones, pues realmente no solo queremos ir y divertirnos y sacar los datos que queremos y hacer los análisis, sino que la información que usamos queremos que sea utilizada cuando hay diseños de planes de manejos para su protección. Esa es una de las cosas que frecuentemente se pueden ver a veces en diversas especies de ballenas, no solo en la ballena azul, pero es la interacción con grandes embarcaciones. Por ejemplo, todas estas ballenas evidentemente tuvieron el encuentro de colisión con alguna embarcación mayor. Asimismo, no es tan poco común ya escuchar noticias sobre barcos de carga que llegan a puerto con una ballena muerta en la proa, o una ballena azul, o una ballena de aleta, o a veces otras especies de ballenas barbadas. Entonces, esto también es algo que puede afectar las poblaciones de ballenas. La interacción con actividades turísticas, ya que si no se llevan a cabo con las regulaciones adecuadas, uno puede meter un estrés adicional a las ballenas que están llevando a cabo sus actividades normales de vida esenciales. Y si hay turistas que están interaccionando con ellos de forma irregular, o sea, de forma errónea, acercándose mucho o buscando esa foto, ¿no? Porque generalmente el turista lo que quiere es la foto. Entonces, eso puede impactar el comportamiento de ballenas.
Y a la larga, eso acumulado con efectos de cambio climático o efectos de cambios en la abundancia de sus presas, pues es un estrés adicional con el que las ballenas tienen que estar lidiando. Ahora, una forma es muy gracioso, alguien dibujó un pez en la pantalla, pero otra cosa importante es la interacción con actividades turísticas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en el Golfo de California, es muy popular ir a ver ballenas azules. Y una cosa que notamos, bueno, que mi directora notó, es que había mucha interacción negativa. Entonces, lo que se hizo fue que mediante el Programa de Acción para la Conservación de Ballena Azul, se hizo un programa para fomentar y fortalecer la implementación de observación pasiva en ballena azul en esta zona, en el Golfo de California, que está amplificada en el mapa. Y este método fue muy efectivo. Los prestadores de servicio lo incorporaron, de manera que actualmente, si uno va al Parque Nacional Bahía de Loreto, generalmente va a tener un prestador de servicio que va a llevar a cabo la observación pasiva de ballenas. Entonces, este es uno de los proyectos en los que yo he participado que ha sido muy importante, porque me ha mostrado que el hecho de que uno esté investigando poblaciones continuamente, después puede ser aplicado para que además tenga una relevancia social. Entonces, como había comentado, el siguiente paso y lo que estamos implementando ahora es el uso de drones. Primero, para poder caracterizar el comportamiento mejor. Segundo, también podemos ver, por ejemplo, cambios en la condición corporal de los animales. Y finalmente, por ejemplo, mi compañera, la doctora Aurora Paniagua, pues se ha dedicado mucho a hacer estudios sobre el sonido de ballenas. Y esto ha sido muy interesante. Solo quiero finalizar con esta foto que me encanta, que la tomó la doctora Diana Genón. Y aquí se puede ver el ojo de la ballena azul, ¿no? Entonces, para mí siempre me gusta cerrar la presentación diciendo que uno tiene que seguir haciendo investigación con el fin de fomentar que las actividades humanas tengan el menor impacto en las poblaciones y porque nos están viendo. Entonces, estas son las instituciones a las que les agradezco y estos son mis compañeros de laboratorio con los cuales me han ayudado a desarrollar el proyecto que actualmente estoy haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Geraldine Busquets-Vaz. Fue una presentación muy interesante, con muchísima información. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. En este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos aquí a Jacob Stevenson. ¿Qué consideraciones debemos tener si queremos hacer un avistamiento de ballenas? ¿Es perjudicial el tipo de tours que ofrecen nado o buceo con ballenas? Pues el nado o buceo con ballenas en México está prohibido. Así que si alguien te lleva a hacerlo con ballenas barbadas, en la NOM de México eso es una actividad prohibida. O sea, está rompiendo la ley. En el caso de es algo un poco increíble, pero en el caso de los odontocetos no está regulado. Entonces, si te llevan a nadar con delfines, es alguna actividad que está permitida. Lo que yo siempre recomiendo es que antes de ir a hacer una actividad de avistamiento de ballenas, es informarse bien en las guías de cuáles son las reglas. Las reglas están ahí, están en las NOMs en México de protección de ballenas, que creo que es la NOM 131, pero en estas dos NOMs que hay, se dice exactamente cuáles son la metodología aprobada por la legislación en México, por planes de manejo, por científicos, de cómo se debe llevar a cabo. Y informarse de eso antes de hacer un tour es lo que uno puede hacer de forma muy responsable. Y también, por ejemplo, yo recomiendo mucho hacer el avistamiento de ballena azul en el Parque Nacional de Bahía de Loreto, porque es en un lugar en donde se ha implementado
el uso de guías que sean reguladas, y ahora es tan extremo que inclusive los mismos prestadores de servicio tienden a regularse entre ellos. O sea, si alguien hace la actividad de forma agresiva, o las otras embarcaciones los acusan. Entonces, eso es muy bueno. En el caso de la ballena gris, pienso que San Ignacio es uno de los lugares que yo recomendaría, porque realmente San Ignacio es un ejemplo de cómo una comunidad se organizó para prestar una actividad de forma responsable, y a mí me tiene súper, desde yo la primera vez que fui, me tenía muy impresionada la regulación que ellos tienen para hacer la actividad. Entonces yo recomiendo ir a esos dos lugares, o si vas a ir a otro lugar en el mundo, informarte sobre cuáles son las restricciones. En el caso de Tonga, que es una zona cerca de Nueva Zelanda, ellos permiten nadar con ballena jorobada. Y yo asumo que todas las actividades las están haciendo con las regulaciones. Ahí es permitido, y no solo es permitido, sino que además te incitan a que lo hagas, no que vayas y te quedes en la embarcación, o sea, te dicen bucea con ellos. Entonces yo haría la actividad de nado y buceo solamente en lugares o países en donde es aprobado y donde obviamente las personas que te están llevando a hacer la actividad son personas que te están dando la información y siguiendo las normas de ese lugar. Excelente, muchas gracias. Muy buenas recomendaciones para todos los que nos están escuchando. José René Alcaraz, ¿existe alguna explicación o teoría de cómo es que alcanzan tan gran tamaño? Realmente una de las hipótesis, porque ya teoría es como algo aprobada, es que posiblemente el hecho de que la gravedad tenga menor efecto en sus cuerpos podría ser una de las explicaciones por las cuales, por ejemplo, la ballena azul llegó al tamaño que llegó. Porque parece que en animales terrestres el efecto de la gravedad es muchísimo más contundente, y entonces, por ejemplo, los animales más grandes que podemos ver ahora son elefantes, ¿no? En el caso de la época de los dinosaurios, pues algunos dinosaurios eran muy grandes, pero nunca llegaron a tener la dimensión de una ballena azul. En longitud podrían ser similar, pero no en masa. Entonces, una de las razones por las cuales potencialmente una ballena azul llegó a medir 33 metros o otros organismos llegar a esa dimensión es que hay un menor efecto de la gravedad en sus cuerpos. Muy bien, muy interesante. Fernando Lorreaga, ¿hay diferencias en la ubicación de áreas de alimentación entre ballenas azules del Golfo de California y del Domo de Costa Rica? Muy buena presentación, felicidades. Lo que hemos visto, no puse, quería poner los nuevos resultados que tengo, pero como todavía estamos en análisis preliminares, me limité. Realmente lo que estamos viendo es que las hembras de ballena azul exhiben una dinámica clara en la que visitan todas las áreas y se alimentan en todas las áreas. Por ejemplo, una ballena azul hembra puede un año visitar el Golfo de California, pero entonces el siguiente año irse del Golfo de California a Domo de Costa Rica, y después de Domo de Costa Rica a California. Entonces la realidad es que a pesar de que el patrón es verano, invierno, estamos viendo que a nivel individual hay variaciones en el uso de las áreas. Y esas variaciones pueden ser incluso temporales. Pueden estar asociadas a la reproducción, o pueden estar, pero necesariamente también están asociadas a la presencia de alimento, ya que las hembras necesitan una gran cantidad de alimento. Y lo que estamos viendo también es que los machos tienen movimientos más restringidos. Los machos tienden a quedarse en la corriente de California varios años, o alguno que otro macho hace, sobre todo los subadultos, que es de esperarse, que están explorando el mundo. Los subadultos hemos visto que sí llegan a visitar también Domo de Costa Rica. Pero realmente la gran mayoría de los machos tienen movimientos mucho más restringidos que las hembras. Entonces, más bien, tienen una dinámica individual en el uso de diferentes áreas y se alimentan, pero principalmente están yendo a esas áreas a alimentarse.
O sea, si van a Domo de Costa Rica, están buscando comida. Si van a Wolf, están buscando comida. Si van a la Corriente de California, están buscando comida. O sea, como que una ballena azul no puede darse el lujo de no comer. Entonces, generalmente todas estas zonas son de alimentación. Aunque si bien cuando van, por ejemplo, las hembras a zonas un poco más cálidas, es posible que entonces ahí venga el componente de, bueno, es que está criando también, ¿no? Es tal vez una zona más protegida y las aguas son un poco más cálidas, pero está buscando comida igual. Muy bien, muchas gracias. Jacob Stevenson, ¿qué se recomienda hacer si nos encontramos con un varamiento? Contactar a MMares. Bueno, en el Golfo de California. A Profepa primero. En caso de un varamiento, yo sé, por experiencia personal, que la primera intuición es ir a ver qué onda y ir a tratar de agarrar al animal. Eso es lo que no deben hacer. O sea, en México la normatividad cambia un poco a nivel internacional, pero bueno, creo que ahora en México está bastante claro que si hay un varamiento, el primer teléfono que hay que marcar es el de Profepa. Y después a una red de varamiento. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. Primero hay que marcar a una red de varamiento en NOAA y después la red de varamiento contacta a otras subagencias. Entonces, sí. Si hay un varamiento, lo mejor es contactar a Profepa. Y pues generalmente el personal de Profepa, afortunadamente, que está todo el tiempo con interacciones de este tipo, pues está bastante ya capacitado en conjunto con asociaciones como MMares para manejar ese tipo de eventos. Pero la recomendación es no intentar tocar al animal, no intervenir y tratar de mantenerse a una distancia, especialmente si el animal está en descomposición, para no exponerse. Sí, exactamente. Muchas gracias por las recomendaciones. Y sí es importante que tomemos en cuenta que los animales varados son animales que están estresados, son animales que no sabemos de qué vararon. Entonces, pues como en México hay bastantes redes de varamientos y es importante siempre hacer los reportes hacia las autoridades y posteriormente, pues si se puede quedar ahí vigilándolo y esperando a las autoridades. Pero sí, muchas gracias por las recomendaciones. Lourdes Paniagua, gracias por su plática, doctora, muy interesante. ¿A qué se deben las mortalidades tan altas de ballena gris en el Pacífico? Es una de las hipótesis número uno es que estos eventos de mortalidad de 2019 y 2020, que son muy similares a hace unos 12 años, hubo unos eventos que fueron similares en número, potencialmente están asociados a deshielos que ocurrieron en el norte, que hicieron que no hubiera suficiente comida para las ballenas porque hubo como un decremento en un tipo de alga que es súper importante para las redes tróficas en estas zonas. Cuando hablo de la red trófica, hablo de todos esos escalones antes de que la ballena azul coma, ¿no? Digo, la ballena gris coma. La ballena gris está comiendo en una categoría, y entonces hay otros escalones más abajo que son los que son importantes para que haya anfípodos. Pues resulta que hubo unos eventos de deshielo que potencialmente afectaron la producción de un tipo de productor primario o un organismo fotosintético, no sé cómo decirlo más sencillo, pero básicamente no había comida. Fue potencialmente la hipótesis número uno es la escasez de comida. Esa es la explicación más simple. Muy bien, excelente. Susana comenta, buenas tardes, doctora. Quisiera saber si cada ballena cuenta con un soplo distinto que nos ayude a identificarla a nivel especie o grupo. Es una excelente pregunta. Hasta cierto punto sí. Hay como subgrupos, ¿no? Porque la ballena azul tiene un soplo muy delgado que llega a medir 10 metros, es muy alto. En cambio, por ejemplo, la ballena jorobada tiene un soplo más como en forma de corazón, pero la ballena gris también. Entonces, sí puedes desde que ves el soplo saber, por ejemplo, es un balenopterido, es una ballena azul o es una ballena de aleta. Pero no puedes saber qué especie es. O sea, tienes que entonces acercarte al animal y verlo.
También puedes ver un soplo como en forma de corazón, como spray chiquito, y ese puede ser una jorobada, pero también puede ser una ballena gris. Entonces, el soplo es un indicativo de lo que estás viendo potencialmente, pero la confirmación tiene que ser visual y consiste en acercarse y ver el color del animal y su forma, obviamente. Muy bien, gracias. Jenny Ortiz. ¿Se debe tratar la barba de la ballena para que se conserven las propiedades para estudiarla? La barba de la ballena es de queratina, entonces cuando yo hablo de tejidos metabólicamente inertes, por ejemplo, eso incluye el hueso, las queratinas, las uñas, los bigotes. Todas esas estructuras que se llaman metabólicamente activas son metabólicamente activas, por lo tanto, una vez que se forman, se fijan y no se degradan. Entonces, lo único que hay que hacer con las barbas, efectivamente, es remover toda la grasa que le cae a la barba cuando se vara el animal, pero la queratina es estable en el tiempo. De manera que, por ejemplo, si yo quiero un museo que tiene barbas de 1800, la información de esa barba va a ser auténtica y no va a estar modificada por el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Alexander Gutiérrez, muchas gracias por la charla, muy buena. Adair Cázares Hernández, excelente plática, muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta. ¿Tienen alguna información de viabilidad acerca del híbrido de ballena azul y ballena de aleta? ¿Se puede saber? ¿Acerca del qué? Acerca de la viabilidad del híbrido de ballena azul y ballena de aleta. ¿Se puede saber genéticamente hablando si el padre es de azul y la madre de aleta o viceversa? Sí, la respuesta es sí se puede saber genéticamente si el padre es una ballena azul o una ballena de aleta o viceversa. Sí, genéticamente se puede hacer esa distinción. Hay una publicación muy interesante, si ella la quiere leer, de una autora que se llama Berube. No sé si, Aurora, si lo quieres escribir, ¿tú sabes de Berube? Sí, ahorita se los dejo en el chat. Se los dejas el link, pero efectivamente hay una publicación de ellos porque resulta que en esta zona del Atlántico ellos tienen acceso a animales que son cazados y han encontrado en esa publicación, si más lo recuerdo, hablan como de 5 híbridos. Lo que es interesante es que alguno de los híbridos estaba embarazado, o sea, estaba preñado. Pero lo que pasa es que cuando hablas de hibridación hay muchos niveles de selección. A veces la hibridación, y tienen varios nombres, la hibridación puede tener un nivel de selección al óvulo esperma y eso no es viable, o pueden tener viabilidad en el embrión y el embrión puede nacer. Pero que el embrión sea fértil es muy poco probable. A veces inclusive nacen y nacen con ciertos defectos genéticos que hacen que no puedan vivir varios años. Hay otro trabajo muy interesante de híbridos de, si mal no recuerdo, de delfín nariz de botella, tursiones, con, creo que, no recuerdo si eran ballenas pilotos o pseudorcas, una de las dos especies, pero es un experimento que se hizo en cautiverio. Y los 5 híbridos algunos no pudieron tener progenie y otros murieron al año porque tenían otro tipo de deficiencias genéticas. Pero la respuesta es, se sabe que los híbridos pueden estar preñados. Lo que no se sabe es si el organismo que nace o el nuevo híbrido que nace es viable. Ok, excelente. Les dejé el link en el chat y cualquier cosa, escríbanme al correo, que ya saben que es mmares@gmail.com y con gusto se los paso. La siguiente es de MIPC. Hola, doctora Geraldine, muy agradable plática. ¿Cuál sería su recomendación para la vinculación del estudio de cetáceos con el sector turístico? ¿Y cómo usar la información valiosa que ellos recolectan todos los días? Parece que existe un abismo de distancia, pero sector académico y turístico trabajan con las mismas especies y las mismas áreas. Saludos y gracias. Yo creo que lo del sector turístico, el conflicto del sector turístico y la investigación
no es un problema nuevo, es un problema que no solo en México se puede dar, sino que se da en muchos otros países, en algunos países de forma bastante drástica. Pero yo creo que a veces la forma efectiva de abordar el problema es tratando de hacerlo de manera local. O sea, ¿dónde empiezas tú, no? O sea, no puedes solucionar el problema del conflicto turistas, investigadores en todo el mundo o sea, solo pensando en cómo podría ser. Más bien es un trabajo muy arduo de interacciones que siempre van a tener un poco de conflicto, pero pues ahí es donde viene la parte en donde hay que negociar. Entonces, en el caso de nosotros, evidentemente, como grupo de investigación, yo puedo ver cómo ha sido complicado tratar de llegarle a la comunidad de prestadores de servicios en Loreto, porque ellos tienden a pensar que nosotros somos personas que muy autoritarias o que sentimos que, y la verdad es que desgraciadamente, y lo voy a mencionar así, yo no sé por qué se tiende a dar en los grupos de investigación que hay muchas personas que creen que los animales son suyos, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza, yo creo que ese es el conflicto número uno, este sentido de propiedad de los animales. Entonces, es algo que hay que negociar, es una cosa complicada, es una relación que se vuelve delgadita, que se puede romper en cualquier momento. Entonces, la única forma realmente de implementarla es no solo venir como con un grupo de investigación, sino tener a las autoridades, porque nosotros como investigadores no tenemos absolutamente la autoridad de nada. Entonces, digo, en México hay leyes, por ejemplo, en México, entonces la única forma de llegarles es, mira, estas son las leyes, si tú puedes hacer que las leyes se adapten a tu actividad, entonces es mucha negociación, mucho como comunicación. Hay muchos, o sea, no sé a qué se refiere con que no hay mucha interacción. Pues yo he conocido varios estudiantes en México que están precisamente tratando de abordar ese problema, ¿no? Con sus maestrías o sus doctorados, haciendo censos, viendo cuál es la opinión del turista, cuál es la opinión del prestador de servicio, cuál es la opinión del investigador. Y así se llega a un consenso. Pero en mi experiencia personal, que estuve involucrada en ese desarrollo de 2009 a 2017, cuando yo ya me salí de trabajar ahí con la doctora Diana Gendron, fue una experiencia muy interesante. Yo creo que si uno se termina en invertir energía en eso, se puede llegar a un consenso en donde los investigadores y los prestadores de servicio hacen su actividad sin tener que traslaparse y de forma armónica. Muy bien, excelente. Jacob Stevenson, muchas gracias por las respuestas. Está súper interesante la exposición. Y por último, Sinaí Romero. Hola, doctora, excelente plática. Se ve que disfruta mucho lo que hace. ¿Cómo se puede analizar a través de la grasa los contaminantes? Gracias. Pues hay un montón de química, bueno, como le llamamos en inglés, wet chemistry. Se tiene que hacer mucha química para poder extraer los contaminantes. De hecho, es un análisis muy complejo y en el caso, por ejemplo, de las personas que yo conozco que han trabajado con eso, siempre lo han hecho en laboratorios certificados. Una forma de corroborar que ese laboratorio donde tú mandaste a analizar las muestras para extraer contaminantes es viable, es que, por ejemplo, yo tengo algunas compañeras que han comprado grasa certificada, porque resulta que en algunos laboratorios te venden grasa de ballena en la cual te venden un pedazo de grasa de ballena que tiene con las certificaciones más altas las mediciones de los contaminantes que hay. Entonces, cuando tú metes tus muestras a un laboratorio o tú mismo las analizas, metes de esas muestras para garantizar que la forma química que tú utilizaste es correcta, porque entonces tienes una referencia de una medición súper precisa. Pero la realidad es que se hace muchísima química húmeda para poder extraer los lípidos y aislar los contaminantes.
Perfecto, muchas gracias. Y pues hay algunas publicaciones en donde viene muy bien detallado cuáles son exactamente los procedimientos, pero pues son bastante complejos. Excelente, muchas gracias. Si hay alguna duda sobre artículos o cualquier otra cosa, si quieren escribirnos y contactamos a la doctora Busquets para que nos comente sus artículos. Sí, y tal vez la forma más sencilla de explicarlo es que aíslan los lípidos y después los separan por diferente densidad o por peso o por diferentes cosas que identifican en el contaminante y generalmente usan cromatografía para ver los picos y cada pico representa diferentes contaminantes y ese pico es leído dependiendo de su retención en el aparato donde lo estás midiendo. Perfecto, excelente, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, escríbanos y los contactamos con la doctora. Pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Gracias por la invitación. No, de que de verdad es importante que mucha gente conozca todo lo que se hace en México, en Estados Unidos y que se está haciendo de investigación también aquí, ¿no? Les agradecemos a todos el haber asistido. Por último, les quiero presentar nuestros medios de contacto. En ellos encontrarán la información de todas nuestras actividades. Asimismo, tenemos una cuenta en Fundify y PayPal por si quieren apoyarnos. Cualquier donación, por pequeña que sea, será una diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros este día y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.